Imagina un río que fluye sobre una prisión oculta, donde 4 seres poderosos esperan en silencio. No son mitos. No son metáforas. La Biblia dice que son ángeles reales, encadenados por Dios, y su liberación desatará una de las plagas más aterradoras de la historia. ¿Quiénes son estos ángeles? ¿Por qué están prisioneros bajo el Éufrates? ¿Y qué significa su liberación para la humanidad? Hoy exploraremos un misterio que conecta Génesis, el libro de Enoc y Apocalipsis. Revelaremos datos históricos, símbolos ocultos y lo que este juicio divino significa para nosotros hoy. El libro de Apocalipsis es un mapa divinamente tejido con símbolos, visiones celestiales y profecías. Cada palabra tiene un peso profético y cada imagen nos revela algo. Pero entre todas las escenas apocalípticas, hay un pasaje que destaca por ser misterioso y escalofriante a la vez. Apocalipsis 9, versículos 13 al 15, el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Pero la pregunta más profunda es, ¿qué tipo de ángeles son estos para merecer ser encadenados? A los ángeles santos de Dios, los vemos como mensajeros, ministros, guerreros. Nunca se les describe como prisioneros. Esto nos dice que los del Éufrates son una clase diferente de ser. Y esta idea de ángeles prisioneros no es nueva en la Biblia. Mira lo que nos dice el libro de Judas, en su versículo 6, a los ángeles que no guardaron su digna morada, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Y segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, añade que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, habiéndolos lanzado al abismo, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Estos versículos nos dan la clave: hay una categoría de ángeles que pecaron, que desobedecieron a Dios, y como resultado, fueron encarcelados. Su pecado fue tan grave que Dios no los dejó vagar libremente como a otros demonios. Y aquí viene el gran conflicto. Estos pasajes nos llevan directamente a la historia de Génesis 6, donde los hijos de Dios, que la tradición bíblica y los estudiosos identifican como ángeles caídos, se unieron a las hijas de los hombres, creando a los gigantes, los Nefilim. Fue su rebelión lo que contaminó la tierra y, al final, provocó el diluvio. Entonces, la solución de Dios a esa rebelión fue encarcelarlos hasta el juicio final. Esto nos deja una pregunta inevitable y llena de intriga: ¿son estos los ángeles que ahora están atados bajo el Éufrates? Estamos hablando de las mismas fuerzas antiguas que causaron el primer juicio global en la historia, y que ahora esperan su turno para desatar el último. La respuesta puede estar en la ubicación misma. La Biblia nos dice que están atados junto al gran río Éufrates. La ubicación que la Biblia menciona no es aleatoria. No es un río cualquiera. Es el gran río Éufrates. Y si vamos a entender por qué esta es la prisión de los ángeles, tenemos que entender su profunda historia y su significado espiritual. El Éufrates es uno de los ríos más importantes de toda la Escritura. Su historia comienza en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 14, donde se le describe como uno de los 4 ríos que fluían del jardín del Edén. Imagina eso: comenzó como un río de vida y bendición, parte del diseño original de Dios para el paraíso. Pero con el tiempo, su rol cambió. Se convirtió en una frontera, el límite de la tierra que Dios le prometió a su pueblo, Israel, separaba lo sagrado de lo pagano, lo que estaba bajo el pacto de Dios de los imperios enemigos como Asiria y Babilonia. El Éufrates no era solo una línea en un mapa, era el límite entre la herencia de Dios y el dominio de las naciones rebeldes. Y esta dualidad no termina ahí. La Biblia también lo presenta como un escenario de juicio. En Jeremías 46, versículo 10, el profeta nos habla de un día de venganza, un campo de batalla donde el juicio de Dios se derrama sobre naciones paganas, y el lugar es el río Éufrates. Pero el dato más impactante viene de Apocalipsis 16, versículo 12, en los últimos días, el río Éufrates se secó para preparar el camino de los reyes del este para una guerra. Lo que una vez fue un río de vida y luego una frontera, se convierte en un camino seco para una invasión final. Esto nos lleva a pensar, si el Éufrates tiene toda esta historia y simbolismo, ¿es posible que sea más que solo un río? Podría ser una especie de portal espiritual, una barrera entre nuestro mundo y el abismo, un lugar donde fuerzas malignas están contenidas por un sello divino. La evidencia de la Escritura nos lo hace pensar. Si el Éufrates es una prisión espiritual, la siguiente pregunta que debemos hacernos es: ¿quiénes son exactamente estos 4 ángeles? La Biblia no nos da sus nombres, pero nos da pistas muy claras sobre su naturaleza. Hay 2 teorías principales que encajan con la evidencia bíblica.
La primera teoría nos lleva de vuelta a Génesis 6 y a un antiguo texto judío muy importante, el libro de Enoc. Aunque no es parte del canon bíblico, este libro es mencionado y referenciado por el apóstol Judas en el Nuevo Testamento, lo que le da una relevancia profética. Según el libro de Enoc, un grupo de 200 ángeles, llamados los vigilantes, descendieron a la tierra antes del diluvio. Ellos hicieron algo que nunca debieron hacer, se unieron con mujeres humanas, y lo que es peor, enseñaron a la humanidad secretos prohibidos. Les mostraron cómo hacer armas, usar magia y astrología. Enoc nos dice que fue esta enseñanza maligna la que corrompió la humanidad y provocó el gran juicio del diluvio. Por este acto de rebelión, Dios los castigó y los encarceló bajo la tierra en el abismo. Su destino es esperar allí hasta el juicio final. Suena familiar, ¿verdad? Ángeles que pecaron, que desataron el caos, que fueron atados y ahora esperan su momento para el juicio. Es una conexión muy fuerte. La segunda teoría nos lleva al libro de Daniel, en el capítulo 10, versículo 13. Aquí vemos una batalla invisible. Un ángel le revela a Daniel que fue detenido por una fuerza demoníaca llamada el príncipe del reino de Persia. Esto nos muestra que existe una jerarquía demoníaca, príncipes, que gobiernan naciones y regiones enteras. Estos no son demonios comunes. Son poderes cósmicos, asignados a imperios como Persia, Babilonia o Grecia. Son territoriales, destructivos y tienen una influencia histórica. Ahora, ¿qué pasaría si los 4 ángeles del Éufrates fueran los principados demoníacos que gobernaron las antiguas naciones a lo largo de este río? El conflicto es claro, son líderes de los vigilantes que cayeron en el Génesis, o son demonios territoriales que siempre han operado en esa región. La solución es que, en realidad, ambos encajan. La Biblia no los llama por su nombre, pero la evidencia apunta a que son seres rebeldes, increíblemente poderosos, y lo más importante, están siendo restringidos por Dios. Su naturaleza es destructiva y su historia es de rebelión, lo que los hace perfectos para la tarea que les espera. Su confinamiento no es un castigo pasivo, es una preparación para su papel en el juicio final. Ahora, si todo esto te parece impactante, prepárate. La Biblia no solo nos revela quiénes son estos ángeles y dónde están, sino también qué sucede cuando son liberados. Y el resultado es uno de los momentos más aterradores del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 9, versículos 16 al 18, nos presenta la visión del apóstol Juan. Él ve un ejército de 200 millones. Ya sea un número literal o simbólico, el mensaje es claro, se trata de una fuerza de destrucción de una escala inimaginable. En el tiempo de Juan, esta cifra superaba por mucho la población total del planeta. Este no es un ejército humano común. Es una hueste sobrenatural, comandada por los 4 ángeles que acaban de ser liberados. La visión describe que de sus bocas salían plagas de fuego, humo y azufre, y con ellas, mataron a la tercera parte de la humanidad. Imagina el horror. Una tercera parte de todas las personas en la Tierra. Miles de millones de vidas perdidas en un solo evento. Ciudades enteras envueltas en llamas, el aire pesado con un veneno sulfúrico, una devastación que haría que el diluvio y las plagas de Egipto parecieran una advertencia suave. Pero tal vez el dato más escalofriante de todos es el que sigue. A pesar de ver la mano de Dios actuando de una forma tan brutal, la Biblia nos revela la reacción de los sobrevivientes. Apocalipsis 9, versículo 20, dice, y los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos. El corazón humano se ha endurecido tanto que el juicio más severo imaginable no produce arrepentimiento. Se aferran a sus ídolos, a su brujería, a su inmoralidad y a su violencia. Es una tragedia que se repite, como la de Faraón en Egipto, pero a una escala global. Esto nos obliga a hacer la pregunta más importante de todas, ¿estamos cerca de este evento? Las noticias que vemos en el mundo, la sequía del Éufrates o la creciente maldad, son señales de que este juicio está a la vuelta de la esquina. Llegamos al punto culminante de esta revelación. Lo que hemos explorado hoy no es una fantasía, no es un mito. Estos ángeles no son leyenda. Están realmente encadenados bajo el Éufrates, y la Biblia nos asegura que su liberación es un evento real en el futuro. Cuando el reloj divino marque su momento, el mundo tal como lo conocemos se enfrentará a un punto de no retorno. La liberación de estos ángeles no será un accidente, sino un juicio deliberado de Dios contra un mundo que, a pesar de las advertencias, ha rechazado continuamente su misericordia y ha endurecido su corazón. Es la última oportunidad para que la humanidad entienda la seriedad de su rebeldía. Pero incluso en medio de este panorama apocalíptico, hay una verdad inamovible que nos da esperanza. Mientras respiremos, mientras tengamos vida, el llamado al arrepentimiento sigue en pie. El fin no ha llegado, y la puerta de la gracia divina todavía está abierta para cualquiera que decida cruzarla.
Hemos viajado a través de las profundidades de la historia bíblica, desde el Eufrates en el Edén hasta su papel en el juicio final. Entender este misterio no es para asustarnos, sino para darnos una profunda verdad: Dios controla la historia. Cada evento, cada juicio, está bajo su perfecta soberanía y su plan. Su juicio es real y vendrá, pero su gracia es infinitamente más poderosa. Y mientras todavía hay tiempo, hoy puedes elegir estar del lado seguro, el lado de la misericordia, la seguridad y la salvación que se encuentran en Cristo. Si este vídeo te ha impactado, si ha abierto tus ojos a una verdad que no conocías, por favor, ayúdanos a compartirla. Dale like a este vídeo para que YouTube lo muestre a más personas. Comenta abajo, ¿crees que estos ángeles ya fueron liberados o que aún esperan bajo el río? Suscríbete a nuestro canal para no perderte más estudios bíblicos profundos como este. Y comparte este vídeo con alguien que necesite esta advertencia. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.